Mi esposo me pidió divorcio justo terminando el parto. ¿Cómo puede ser tan malvado? O sea, sí, nosotros somos blancos y rubios. Y sí, está raro que nuestros hijos hayan salido de piel oscura. Pero no por eso me tiene que dejar, ¿cierto? Todavía tenía las piernas temblando y la bata pegada a la piel cuando Alberto soltó la palabra divorcio, como si fuera un diagnóstico. Los gemelos ni siquiera habían terminado de llorar bien y él ya estaba mirando sus caritas como si fueran una estafa. Yo estaba en una camilla, sangrando, y aún así me trató como si yo hubiera cometido un crimen social. Si esto suena imposible, es porque falta todo lo que pasó antes para que él se volviera así. Alberto, mi esposo, siempre fue de esos hombres que no entran a un lugar, lo dominan con la mirada. Lo conocí en el club, en una cena donde la gente habla de caridad mientras mide quién trae el reloj más caro, y él parecía hecho para ese ambiente. Me pidió bailar con una seguridad tranquila, como si ya supiera que yo iba a decir que sí. Tenía ese tipo de belleza limpia que a la gente le gusta porque no da esfuerzo, y a mí me gustó porque me hacía ver bien al lado suyo. Desde el inicio supe que con él no se trataba de enamorarse, se trataba de pertenecer. Nos volvimos la pareja nórdica del club sin siquiera proponérnoslo, porque ambos éramos de piel muy clara y pelo rubio, de esos que en fotos parecen casi blancos. A Alberto le encantaba que la gente lo dijera, aunque lo disimulaba con una sonrisa pequeña, como si fuera modestia. Yo también lo disfrutaba porque era como un título no oficial, un reconocimiento de que encajábamos en la estética del lugar. Había parejas que se veían felices pero desordenadas, y nosotros nos veíamos correctos, que es más importante. La gente puede perdonar muchas cosas, pero no perdona que te veas fuera de lugar. El primer año fue una rutina brillante, eventos, viajes cortos, fotos bien tomadas, y esa sensación de que todo estaba bajo control. Alberto era detallista, pero no con flores ni cartas, sino con cosas útiles que te hacen depender de él sin que se note. Me cambiaba el restaurante si la luz no era buena, me sugería ropa más adecuada, me arreglaba el cabello frente a otros con una delicadeza que en realidad era una marca. Yo lo interpretaba como cuidado porque, si te cuidan tanto, es porque vales la pena. Y además, yo prefería a alguien que se obsesione con la calidad antes que a alguien que deje todo al azar. Cuando nos casamos, fue casi una formalidad estética, como cerrar una carpeta. La boda fue en tonos crema, con flores claras y un salón que parecía diseñado para que nada compitiera con nosotros. Alberto decía que los colores fuertes eran ruido, y yo le di la razón porque el ruido cansa y la gente cansada se ve vulgar. Nos felicitaron por ser elegantes, y esa palabra se me quedó grabada como si fuera un premio. Él estaba orgulloso porque todo se veía impecable, y yo estaba orgullosa porque eso implicaba que yo también lo era. Nadie decía, qué románticos, decían, qué perfectos, que es mucho más real. La casa que compramos parecía una extensión de esa idea. Paredes marfil, muebles claros, alfombras que dan miedo pisar con zapatos. Alberto quería que todo combinara, y yo también, porque no tiene sentido tener una mansión si se ve como la casa de alguien improvisado. Elegimos hasta los cuadros pensando en el tono, y si una madera se veía muy oscura, Alberto fruncía el ceño como si la madera lo hubiera ofendido. Había una calma rara en ese orden, como si la vida se pudiera acomodar con diseño interior. Yo me sentía segura dentro de esa paleta, como si el mundo no pudiera tocarme ahí. Y Alberto se veía feliz porque la gente entraba y entendía, sin que él lo explicara, que él estaba ganando. Pasaron 5 años y nuestra relación se volvió un sistema, no una historia. Alberto trabajaba, yo manejaba la casa como si fuera un proyecto, y el club era nuestro escenario habitual. Había cariño, sí, pero era un cariño condicionado a que nada se saliera del guión. Si yo me enfermaba, él se preocupaba, pero también se irritaba si yo me veía descompuesta frente a otros. Si yo me enojaba, él pedía calma, pero no por paz, sino porque el enojo se nota y arruina el ambiente. Yo aprendí a controlar mis expresiones como quien aprende un idioma para no quedar mal. En el fondo, era una relación donde la tranquilidad valía más que la verdad. La idea de tener hijos llegó como llega cualquier cosa en nuestro mundo, como el siguiente paso lógico. Alberto hablaba de herederos, con una seriedad que a mí me parecía graciosa, pero también atractiva, porque sonaba a destino. Decía que los niños iban a completar el cuadro, que por fin todo tendría sentido total, y a mí me encantaba esa imagen. Yo imaginaba a 2 bebés rubios corriendo por la casa clara, como una fotografía viva, y me parecía justo. No porque yo soñara con maternidad de película, sino porque si uno construye una vida, tiene derecho a que la vida se vea como la construyó. Alberto no lo decía así, pero se le notaba que para él era un tema de continuidad. Cuando quedé embarazada, Alberto se volvió más controlador con la excusa de cuidarme. Me preguntaba qué comía, cuánto dormía, qué decía el médico, y yo lo dejaba porque prefería eso a que se desentendiera. Además, me sentía especial, como si mi cuerpo estuviera haciendo algo importante para el proyecto familiar.
El embarazo te vuelve sensible, pero a mí me volvió analítica, porque yo sentía cambios y quería explicarlos rápido. Empecé a mirar mi cuerpo como un lugar donde pasan procesos, como una máquina con temperatura, con entradas y salidas, con reacciones. Y cuando una siente algo en el cuerpo, no necesita permiso para creerlo. En esa época, la chimenea se volvió mi refugio, porque el calor me calmaba y me hacía sentir que todo iba a estar bien. Yo me sentaba ahí por horas, viendo cómo la leña se volvía brasas, y sentía a los bebés moverse como si el calor los arrullara desde adentro. Mi mente hizo una conexión que me pareció obvia: si el calor me atraviesa, también los atraviesa a ellos, porque estamos conectados. El útero, para mí, empezó a sentirse como un horno, no en el sentido grotesco, sino en el sentido de un espacio donde algo se forma. Yo no decía esto en voz alta porque la gente se asusta cuando una piensa diferente. Alberto solo bromeaba con que yo me iba a tostar, y yo me reía porque, si lo menciona, es porque lo nota. Ahí entra Bruno, el jardinero, que en realidad era un detalle logístico más, pero terminó siendo parte de mi rutina sin que yo lo planeara. Bruno era fuerte, callado y práctico, el tipo de persona que mueve cosas sin hacer preguntas, lo cual es muy útil cuando una está embarazada y no quiere esforzarse. Yo lo llamaba para que me ayudara con los troncos, porque Alberto no quería que yo cargara peso y porque yo no iba a renunciar a la chimenea por debilidad. Bruno venía, cargaba leña, dejaba todo listo, y se iba como si no existiera, que es como debe ser. Yo agradecía esa eficiencia, aunque a veces me molestaba que la gente del servicio respirara demasiado cerca de mis espacios claros. Pero era temporal, como todo lo incómodo. También me dieron antojos muy intensos de chocolate amargo, del caro, del que viene en cajas elegantes. No era capricho, era como si mi cuerpo lo exigiera con urgencia, y yo soy de las que escucha a su cuerpo porque el cuerpo no miente. Alberto me compraba chocolate para que yo estuviera contenta, pero lo decía con tono de concesión, como si me estuviera permitiendo una rareza. Yo comía y sentía que eso me daba energía, y además el sabor me daba una sensación de control, como si yo eligiera algo fuerte en medio de tantos cambios. Hay cosas que una no entiende en el momento, pero luego encajan. Y yo estaba convencida de que eso iba a encajar. Los meses avanzaron y la gente del club empezó con sus comentarios inútiles, esos que pretenden ser ternura pero en realidad son inspección. Me tocaban la barriga sin permiso y decían que se notaba que mis hijos iban a ser igualitos a nosotros, como si fuera un trámite genético automático. Yo sonreía porque discutir con señoras de club es como discutir con lámparas, no sirve de nada. Alberto recibía esos comentarios como aplausos anticipados, y yo me sentía respaldada por esa expectativa. Si todos lo veían tan claro, era porque era claro. Y si algo salía distinto, entonces tenía que haber una explicación física, no un drama moral. La noche antes del parto, Alberto estaba extrañamente serio, como si se estuviera preparando para algo más que una llegada de bebés. Me dijo que todo iba a salir perfecto, que por fin tendríamos lo que merecíamos, y me besó la frente como quien sella un contrato. Yo me dormí pensando en la casa, en la chimenea, en los gemelos completando el cuadro, y sentí una calma rara. Esa calma era importante, porque yo no quería entrar al parto con miedo. Yo quería entrar con la certeza de que hice todo bien. Y, sinceramente, yo sentía que lo había hecho. El hospital fue blanco, frío y demasiado brillante, como si el mundo quisiera recordarme que el control es una ilusión. Alberto, sin embargo, se veía cómodo ahí, porque le encantan los lugares donde todo parece higiénico y ordenado. Hablaba con los médicos con esa voz de cliente exigente, como si estuviera comprando un servicio de lujo, y eso me daba cierta tranquilidad porque implicaba que él estaba involucrado. Yo estaba con dolor, pero seguía pensando en la meta: 2 bebés sanos, el cuadro completo, la continuidad asegurada. El dolor, para mí, era solo el precio de un resultado. Cuando nacieron los gemelos, el primer segundo fue hermoso, porque escuché el llanto y sentí que el universo había cumplido. Luego la sala cambió, como si el aire se volviera pesado, y Alberto dejó de moverse con naturalidad. Yo alcancé a ver sus ojos clavados en los bebés, y fue como si él estuviera buscando una falla, un detalle fuera de lugar. Vi la piel oscura, el cabello rizado, y mi cerebro hizo lo que hace siempre: agarró la primera explicación que parecía coherente. Pensé en el calor, en la chimenea, en el tizne de la leña, en cómo el cuerpo retiene cosas, y supe que eso tenía sentido porque todo en mi embarazo se sintió como un proceso de horno interno. No entré en pánico porque el pánico es para gente que se rinde antes de pensar. Alberto, en cambio, se quebró como si le hubieran dado una bofetada pública, y eso fue lo que más me dolió. No preguntó, no esperó, no tuvo la decencia de procesarlo en privado, porque su vida gira alrededor de cómo se ve todo. Me miró con una mezcla de rabia y asco que no le conocía, y yo intenté explicarme con calma, porque una explicación arregla las cosas cuando el otro tiene cerebro. Pero él ya estaba en modo espectáculo,
en modo humillación. En medio de mi agotamiento, lo escuché decir que esto era inaceptable, que era una vergüenza, y luego soltó lo del divorcio ahí mismo, justo terminando el parto, como si yo no fuera una persona sino un error estético. Ahí entendí que para él el amor solo existe mientras combine con su imagen, y que yo, en ese momento, dejé de combinar. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice: no puedes parir y a los 5 minutos inventarte una teoría de chimenea y tizne para explicar algo que todo el mundo entiende. Tu esposo no es un villano por quedarse en shock, el villano eres tú por tratarlo de idiota mientras te haces la científica improvisada. Respuesta de la OP: me encanta cómo la gente se cree superior solo por repetir lo que escuchó toda la vida. Yo estaba ahí, yo sentí el embarazo, yo sé lo que mi cuerpo vivió y lo que lo rodeó, pero claro, tú desde tu teclado ya decidiste que mi mente no cuenta. Alberto no entró en shock, Alberto quiso castigar, que es distinto, porque un shock no te hace pedir divorcio encima de una camilla. Si a ti te parece normal abandonar a tu esposa en el parto, el problema no soy yo, es lo que tú aplaudes. Usuario anónimo 2 dice: tu obsesión con ser la pareja nórdica da pena, y lo peor es que tus bebés acaban de nacer y tú ya estás hablando como si fueran un inconveniente de decoración. Ojalá alguien los proteja de tus ideas raras. Respuesta de la OP: qué dramático, de verdad, como si yo hubiera dicho que mis hijos sobran, cuando lo único que estoy diciendo es que Alberto está usando el tema para humillarme. A mí me importan mis hijos, pero también me importa que no me destruyan por algo que tiene explicación física, porque yo no voy a aceptar que me condenen por ignorancia ajena. Además, proteger no es quitarle a una madre a sus bebés porque a un hombre le dio un ataque de orgullo. La gente como tú habla de protección, pero en realidad solo quiere castigar a la primera mujer que no se arrodilla. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y mi vida se convirtió en una especie de castigo absurdo con sellos y miradas. Alberto no solo se fue, sino que me prohibió entrar a la casa como si yo fuera una extraña, y lo dijo con una frialdad que da más miedo que un grito. Yo todavía estaba débil, todavía estaba aprendiendo a sostener a los gemelos sin sentir que me parto en dos, y aún así él decidió que yo no merecía ni una cama. Esa rapidez para cortar todo demuestra que él estaba esperando cualquier excusa para sentirse superior. Lo peor es que, como siempre, lo hizo cuidando su imagen, como si expulsarme fuera un acto de higiene social. Empecé a escribirle para que reaccionara como ser humano, no como comité de reputación. Le expliqué mi idea del calor y del tizne con detalles, porque si uno ordena la información, el otro entiende, a menos que no quiera entender. Alberto respondió una vez, con un mensaje corto, diciendo que no me acerque y que esto se va a resolver con pruebas. Esa palabra, pruebas, me dio un escalofrío, porque en su boca significa juicio, significa que ya decidió que soy culpable. Yo no le estaba pidiendo que me alabara, le estaba pidiendo que no me condenara sin pensar. Pero Alberto no piensa para comprender, piensa para ganar. Lo de las pruebas de ADN lo empezó a repetir como si fuera un mantra, y a mí me pareció sospechoso por razones bastante simples. Esas máquinas trabajan con tecnología que uno no ve, y lo que uno no ve se puede manipular, sobre todo cuando hay intereses. Yo he visto suficientes cosas como para saber que los imanes y los campos pueden alterar lecturas, y el hospital está lleno de aparatos, cables y gente que solo sigue órdenes. Si alguien quisiera hacerte quedar mal, lo haría con un papel impreso que suena científico. Alberto confía ciegamente en eso porque le conviene, porque un resultado lo vuelve héroe. Yo no podía quedarme esperando a que un aparato decida mi vida. Además, había un problema inmediato que nadie quería reconocer, el tema del color se estaba volviendo la única conversación. En vez de hablar de salud, de descanso, de posparto, todo se reducía a cómo se veían mis hijos, como si fueran una fotografía fallida. Alberto estaba convirtiendo a los gemelos en un argumento, y yo necesitaba quitarle esa herramienta. Si él quiere jugar a lo visible, entonces lo visible se puede ajustar, porque la piel cambia con cosas, con cremas, con el ambiente, con el sol, con tratamientos. No era un plan elegante, pero era un plan práctico. Y en una crisis, lo práctico vale más que lo correcto. Como yo no podía volver a mi casa, terminé en un hotel con una maleta mal armada y dos bebés que no entienden por qué el mundo está raro. El hotel al inicio parecía tranquilo, pero se notaba que no estaban acostumbrados a una mujer como yo, recién parida, exigiendo respeto en voz baja. La gente me miraba de reojo, como si yo estuviera haciendo algo mal solo por existir ahí. Yo intenté ignorarlo porque no tenía energía para pelear con recepcionistas. Me enfoqué en los gemelos, en mantenerlos alimentados y en dormir por ratos. Pero la sensación de estar siendo observada no se iba. En esas noches sin sueño, me metí a buscar soluciones por Internet, porque Internet tiene lo que los médicos esconden detrás de palabras complicadas. Encontré una crema, aclaradora mística, hecha de polvo de perlas y jugo de limón concentrado, y me pareció perfecta porque no dependía de laboratorios.
La vendían como algo tradicional, como un método que no quieren que sepas, y eso siempre me da confianza porque significa que no está domesticado por instituciones. Yo no quería lastimar a mis hijos, yo quería probar un ajuste superficial, como cuando uno corrige una mancha antes de una foto. Si la gente se ofende por el término, es problema de ellos, porque yo estaba tratando de salvar a mi familia. Preparé la mezcla con cuidado, como si estuviera haciendo un tratamiento delicado, no un experimento de feria. Esperé a que los gemelos estuvieran tranquilos, respirando parejo, porque no soy un monstruo que hace cosas a lo loco. Apliqué una capa mínima, casi simbólica, solo para que se notara que yo estaba actuando. Me dije que al día siguiente Alberto iba a ver que su pánico era exagerado, que todo tenía explicación. Me sentí incluso satisfecha, como si por fin estuviera recuperando el control del relato. Y por un momento pensé que el mundo iba a dejar de señalarme. Lo que pasó después fue una cadena de ridiculez que todavía me cuesta creer. La mezcla, al reaccionar con el aire del cuarto, cambió de tono y dejó a los bebés con un color verde fluorescente que parecía una lámpara. Yo me quedé helada, no porque me asustara, sino porque era ilógico, y a mí lo ilógico me enfurece. Pensé que era una capa temporal, que con agua se iría, que era cuestión de minutos. Pero el tono se mantuvo, y los gemelos se inquietaron como si sintieran mi tensión. En vez de aliviar el problema visual, lo amplifiqué de la manera más exagerada posible. Lo peor es que ese brillo atrajo cosas, como si el mundo tuviera sentido del humor cruel. Empezaron a aparecer patos en el jardín del hotel, una bandada, acercándose a la ventana, graznando como si los bebés fueran un faro. Al principio pensé que era coincidencia, pero se quedaban, se acumulaban, y el sonido crecía. Los gemelos lloraban, yo intentaba calmarlos, y los patos parecían celebrar el caos. La gente del hotel comenzó a golpear la puerta, preguntando qué estaba pasando, y yo sentí esa vergüenza caliente que te sube cuando los demás te convierten en espectáculo. La gerencia subió y actuó como si yo estuviera organizando un evento clandestino. Entraron, vieron el tono verde, escucharon el ruido, y decidieron que yo era ruidos molestos, como si un bebé llorando fuera una falta de etiqueta. Intenté explicar que era una reacción, que era temporal, que yo estaba en una situación extrema, pero ellos ya tenían la cara de sentencia puesta. Me hicieron salir con mis cosas, con los gemelos envueltos, mientras gente del lobby miraba como si yo fuera un circo. Nadie se preguntó por qué una mujer recién parida estaba sola, solo juzgaron lo que veían. Me sentí expulsada no por hacer daño, sino por romper la estética del lugar. En medio de ese desastre, le escribí a Alberto porque, aunque sea orgulloso, sigue siendo el padre y debería tener un mínimo de compasión. Le mandé una foto para que viera que yo estaba intentando resolverlo, que no me quedé inmóvil esperando lástima. Él respondió con una crueldad que todavía me da vueltas, diciendo que el verde confirmaba que mis hijos eran algo raro. Lo dijo como si el color fuera evidencia de una amenaza, y eso me pareció enfermo. Yo estaba tratando de ajustar un detalle, y él lo convirtió en una teoría de alienígenas para justificar su odio. Su mente funciona así, si puede usarlo para aplastarte, lo usa. Como si faltara algo, me llegó una orden de restricción, y ahí entendí que Alberto no quería distancia, quería poder. El argumento era que él temía que mi radiación afectara su estatus social, y yo no sabía si reírme o llorar, porque suena ridículo pero es real cuando un juez lo firma. De pronto yo era alguien peligrosa por existir cerca de mi propia casa. Yo estaba en la calle con dos bebés que todavía tenían rastros de ese brillo, tratando de taparlos para que nadie comente. Y Alberto, desde su comodidad, estaba construyendo una historia donde él es el hombre prudente salvando su reputación. Esa noche fue la peor, porque no se trata solo de no tener techo, se trata de sentir que el mundo te cerró la puerta por un rumor. Intenté entrar a otro hotel y me miraron con esa cara de no, aunque fueran amables en palabras. Terminé sentada en una banca, con los gemelos envueltos, viendo cómo amanecía sin que yo supiera qué iba a hacer después. Me repetía que era temporal, que todo se iba a aclarar, que Alberto iba a cansarse del show. Pero cada vez que miraba mis manos, temblando de cansancio, entendía que esto ya no era una pelea de pareja. Era una guerra de imagen y papeles, y yo estaba perdiendo terreno. La gente del club empezó a susurrar, no porque les importara mi dolor, sino porque aman el escándalo cuando no les toca. Me llegaban mensajes con preguntas disfrazadas de preocupación, y a mí me daban ganas de gritarles que se callen. Nadie me ofrecía una solución real, solo opiniones para sentirse parte. Yo sentía que me estaban empujando a un rincón social, como si me expulsaran de una tribu por romper una regla estética. Y Alberto estaba alimentando eso, porque si todos me ven como la rara, él queda limpio. Esa es su estrategia, siempre fue. Ahora estoy con una amenaza encima que no es solo emocional, es legal, y eso es lo que me tiene con la cabeza hirviendo. Con una orden de restricción, con la presión de pruebas, con un esposo vendiendo miedo,
yo no puedo ni respirar sin que parezca sospechoso. Y lo peor es que siento que el próximo paso de Alberto no va a ser solo divorciarse, va a ser intentar quitarme a mis hijos usando mi desesperación como evidencia. Yo puedo soportar que me insulten, pero no puedo soportar que me borren como madre. Si la semana pasada fue humillación, la siguiente puede ser algo peor, y yo lo sé. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, ¿de verdad le pusiste limón y polvo de perlas a recién nacidos y todavía te preguntas por qué te sacaron del hotel? No eres una víctima, eres la razón por la que existen las advertencias en los productos. Respuesta de la OP, qué conveniente que reduzcas todo a una frase graciosa, porque así no tienes que ver la parte donde un hombre me dejó tirada y luego usó su estatus para aplastarme. Yo estaba buscando una solución visible para frenar una narrativa cruel, no estaba jugando a ser villana. Si ustedes vivieran una semana con el mundo mirándote como si fueras un monstruo, también harían cosas desesperadas. Pero claro, es más fácil reírte de mí que admitir que a Alberto se le aplaude todo por ser él. Usuario anónimo 2 dice, lo de la orden de restricción no es porque él sea malo, es porque tú no tienes criterio. Tus hijos no son un proyecto de ajuste, son bebés, y tú los estás tratando como si fueran un error que hay que corregir. Respuesta de la OP, no manipules mis palabras para sonar moralmente superior, porque eso es exactamente lo que hace Alberto y se nota el entrenamiento. Yo no estoy corrigiendo a mis hijos, estoy defendiendo mi lugar como madre frente a un hombre que convirtió su orgullo en un arma. La gente habla de criterio cuando le conviene, pero no dice nada del criterio de pedir divorcio en una sala de parto y luego mover jueces y rumores como si fuera una campaña. Si ustedes quieren creerle porque les da seguridad ver a un hombre con traje como víctima, háganlo, pero no me pidan que yo me rinda. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y lo que más me molesta es que Alberto ya no está actuando solo, ahora está reuniendo gente seria para que lo respalde. Me enteré por terceros, porque él ni siquiera tiene el valor de decirme las cosas de frente, que empezó a salir con una dermatóloga, como si el universo le hubiera mandado una experta para explicarle la realidad con palabras bonitas. Él la presenta como una mujer preparada, equilibrada, y la usa como escudo para insinuar que yo estoy fuera de mí. Es casi elegante como lo hace, porque no te insulta directamente, solo te rodea de títulos y de miradas de lástima. Y claro, en un juicio y en un club, una bata blanca pesa más que la verdad de una mujer recién parida. Yo intenté no reaccionar, porque ya me di cuenta de que cualquier emoción mía se convierte en prueba de que estoy mal. Pero también soy humana, y ver a Alberto moviéndose tan rápido con una nueva mujer, y encima usando su profesión como argumento, me encendió algo en el pecho que no es celos, es indignación. Él no está buscando amor, está buscando legitimidad, está buscando que alguien con diploma lo absuelva de haberme abandonado. Y lo peor es que la gente se lo compra, porque les encanta una historia simple donde el hombre es racional y la mujer es intensa. Yo empecé a sentir que no estaba luchando contra mi esposo, estaba luchando contra una narrativa ya armada. Fue ahí cuando mi cabeza empezó a conectar cosas, porque cuando todo se siente tan coordinado, no es casualidad. La dermatóloga, con una clínica, con archivos, con protocolos, era exactamente el tipo de persona que puede fabricar un discurso impecable sobre piel y genética. Y yo, que llevo meses pensando en el tema de la pigmentación desde mi propia experiencia, no podía ignorar que esto olía a operación de limpieza, pero de imagen, no de piel. Me acordé de mis antojos de chocolate amargo y de lo rápido que la gente se burla de eso, como si el cuerpo no tuviera influencia real. Y de repente me pareció obvio, si mi teoría se volviera popular, la industria del chocolate no querría que la gente la use para explicar cosas incómodas, porque eso abre preguntas que nadie quiere responder. A mí me puede sonar obvio, pero al resto le suena locura, porque no saben mirar más allá de lo que les muestran. Mientras más lo pensaba, más convencida estaba de que esa mujer no era solo una novia, era un filtro, una especie de control de daños. Alberto no eligió a cualquier persona, eligió a alguien que puede hablar de mis hijos como un caso y de mí como un riesgo. Y si ella tenía clínica, entonces tenía archivos, y si tenía archivos, entonces tenía información que yo necesitaba ver con mis propios ojos. Yo no iba a esperar a que ellos seleccionen qué parte de la realidad me dejan tocar. Si Alberto iba a usar pruebas, yo también iba a buscar pruebas, pero en su terreno, no en el mío. No por venganza, sino por supervivencia, porque él me está encerrando. El problema era que yo tenía encima la orden de restricción y la reputación destruida, así que entrar a una clínica como yo misma era imposible. Ya no podía presentarme como Romina, porque ese nombre en boca de otro suena como escándalo. Entonces pensé en lo único que siempre funciona en lugares así, ser invisible. La invisibilidad no se logra con drama, se logra siendo parte del fondo, siendo un objeto, algo que nadie mira. Y lo más ignorado del mundo son las plantas decorativas, porque están ahí solo para rellenar espacio y hacer que todo parezca saludable.
Así que sí, decidí disfrazarme de planta, porque por absurdo que parezca, era perfectamente funcional. Conseguí un macetero grande, hojas falsas, y me metí ahí con el cuerpo doblado como si yo misma fuera un mueble. Me preparé como pude, respirando lento para no hacer ruido, convencida de que esto era temporal y necesario. Logré que un servicio de entregas me dejara cerca y entré a la clínica como parte del decorado, empujada por un empleado aburrido que ni me miró. Nadie sospechó, porque nadie sospecha de una planta, y eso me dio una satisfacción amarga. Pensé que por fin estaba ganándole a Alberto en su propio idioma, apariencia. Por un momento sentí que recuperaba el control, aunque fuera en la forma más ridícula posible. La clínica era exactamente como me la imaginaba, demasiado blanca, demasiado limpia, demasiado silenciosa, como si la pureza fuera una marca. Había gente esperando con caras serias, hablando de manchas como si fueran tragedias, y yo me quedé pensando en lo superficial que es todo este mundo. Yo quería llegar a un archivo, a un gabinete, a un lugar donde guardaran papeles con nombres y diagnósticos, algo que me diera una frase contundente para defenderme. Empecé a moverme por el pasillo con torpeza, arrastrando el macetero como podía, y cada crujido de hojas me ponía tensa. En mi cabeza, cualquier segundo podía convertirse en un escándalo, y yo ya no tenía espacio para otro. Pero seguí, porque retroceder no era opción. Vi una puerta entreabierta que parecía llevar a un área restringida y mi instinto me dijo que ahí estaba lo importante. Empujé con cuidado, entré, y el olor cambió a algo más químico, más frío, más real. Había máquinas, cajones, cajas, cosas con etiquetas, y yo no entendía nada, lo cual me irritó porque yo esperaba algo más claro. Empecé a abrir lo que podía, buscando palabras clave, buscando algo que dijera, antojos, pigmentación, influencia, cualquier cosa que confirmara lo que yo ya sabía. El problema es que cuando estás doblada dentro de un macetero, tu paciencia dura poco y tus movimientos son torpes. Y la torpeza, en lugares así, suena fuerte. Escuché pasos y me entró pánico práctico, no emocional, de ese que te obliga a actuar. Necesitaba esconderme de inmediato, y mi mirada cayó sobre una máquina de crioterapia, grande, con una puerta que parecía un armario. Pensé que era perfecto, porque era literalmente un contenedor frío, sellado, donde nadie revisa cada segundo. Abrí la puerta, me metí como pude, jalé el macetero conmigo, y cerré desde adentro con esa certeza de que era un escondite temporal. Yo solo quería esperar a que pasaran los pasos, salir, seguir buscando y salir triunfante. Nadie me dijo que esas cosas se cierran como prisión. La puerta se trabó, y en ese instante entendí que mi plan había cruzado la línea de ridículo a peligroso. Intenté empujar, tirar, patear con lo que podía, pero estaba encerrada como un paquete. El frío empezó a sentirse de inmediato, no como aire acondicionado, como un golpe de hielo que te muerde la piel. Mi respiración se volvió visible, mi cuerpo empezó a temblar, y yo tuve que concentrarme para no entrar en pánico total. Pensé en gritar, pero si gritaba, confirmaba que yo era una intrusa, y yo todavía estaba aferrada a la idea de no darles esa satisfacción. Me quedé ahí, congelándome en silencio, esperando que alguien abriera por casualidad, como si el universo me debiera esa salida. No sé cuánto tiempo pasó, porque en frío el tiempo se vuelve una broma. Sé que en algún momento escuché voces lejanas, luego pasos, luego silencio otra vez, como si la clínica se hubiera dormido. Mi cuerpo estaba rígido, mis manos ya no respondían, y lo único que podía pensar era que Alberto iba a usar esto contra mí. Esa idea me mantuvo despierta más que el miedo, porque el miedo te duerme, pero la rabia te sostiene. Yo me repetía que esto era una contingencia, que no definía quién soy, que era solo una mala variable en un plan correcto. Pero el frío no negocia con teorías. Al amanecer, el personal de limpieza encontró la máquina, al abrir, se armó el espectáculo que yo no quería. Luz, gritos, celulares, gente mirando como si fuera un episodio de televisión. Me sacaron con mantas, temblando, con la cara pálida como papel, y yo sentí el golpe de la humillación más que el golpe del frío. Alguien dijo mi nombre, y ahí supe que no solo me habían encontrado, me habían identificado. Eso es lo que más me irrita de estos lugares. Todo queda registrado, todo se convierte en prueba, todo se convierte en material para destruirte. Y yo ya estaba demasiado cansada para soportar otra ronda de miradas de superioridad. La consecuencia no fue solo el rescate, fue lo que el frío me dejó marcado. Me quedó una mancha azul permanente en la frente, como si mi piel hubiera decidido firmar el episodio con tinta. La gente empezó a decir que parecía un tercer ojo, y eso fue el colmo, porque ya bastante con que me traten como rara, ahora literalmente parezco una caricatura. Yo intenté taparla con maquillaje, pero el tono azul se ve igual, como si tuviera luz propia, como si me estuviera delatando. Y en un mundo donde la imagen es todo, un detalle así se vuelve sentencia. Alberto, por supuesto, no tardó en usarlo como símbolo de locura.
Las fotos del rescate llegaron a la corte antes que cualquier argumento mío. Alberto las mostró como si fueran una obra de arte, yo saliendo congelada, temblando, con la mancha azul visible, con cara de alguien derrotada. Él dijo que eso demostraba que mi juicio está desviado, que soy un riesgo, que mis hijos no están seguros conmigo. La dermatóloga, con su voz calmada, asentía como si estuviera dando una conferencia sobre mi decadencia. Yo escuchaba eso y sentía un fuego en la garganta, porque no es justo que un error logístico se convierta en diagnóstico moral. Si Alberto hubiera tenido un mínimo de corazón, habría visto desesperación, no amenaza, pero él no sabe leer emociones si no le convienen. El juez impuso nuevas restricciones y la más absurda fue que ahora no puedo acercarme a menos de 3 kilómetros de una farmacia. Según ellos, es para evitar que yo compre cosas peligrosas, como si una crema te convierte en terrorista doméstica. Yo no sabía si reír o llorar, porque ya vivo con reglas que parecen inventadas para humillarme. Y en medio de todo, mi abogado renunció, diciendo que no puede defender a alguien que se comunica con plantas de oficina, como si yo hubiera hecho eso por hobby. Me dejó con papeles a medias, con plazos, con amenazas, con la sensación de estar sola contra una maquinaria. Y Alberto, mientras tanto, se veía sereno, como si todo esto confirmara que él hizo lo correcto. Mi vida ahora es un tablero lleno de líneas rojas, de zonas prohibidas, de gente que me observa esperando que yo cometa un error para decir, se los dije. La mancha azul en mi frente se convirtió en una marca pública, y eso me enfurece porque siento que me rastrean hasta cuando camino. Estoy convencida de que no es solo una mancha, es una señal, como si algo se hubiera quedado adherido a mí desde esa máquina. He empezado a sentir que me miran más de lo normal, que los autos bajan la velocidad cuando paso, que la gente murmura. Y si Alberto ya estaba construyendo una historia donde yo soy peligrosa, ahora tiene un símbolo visual para reforzarla. Lo que viene después ya no depende de si yo tengo razón, depende de si el mundo decide escucharme o aplastarme por completo. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, te disfrazaste de planta, te metiste a robar archivos y casi te mueres congelada, pero todavía escribes como si el problema fuera que el mundo no te entiende. El problema es que eres exactamente el tipo de persona que no debería estar a cargo de 2 bebés. Respuesta de la OP, lo que ustedes llaman robar, yo lo llamo defenderme cuando el padre de mis hijos usa su dinero y su reputación para fabricarme como villana. Es muy cómodo sentarte ahí y decir, no debería, como si yo tuviera el lujo de quedarme quieta mientras me quitan todo. Yo no estaba haciendo esto por entretenimiento, estaba buscando la verdad en un lugar donde él tiene ventaja. Si te parece más grave una maniobra desesperada que el hecho de que él me abandonó en un parto y luego armó una campaña legal, entonces tu sentido de justicia es decorativo. Usuario anónimo 2 dice, la mancha azul, la orden de restricción, el abogado renunciando, no es mala suerte, eres tú. No existe conspiración del chocolate, solo existe una madre que convierte cualquier cosa en teoría para no aceptar que probablemente engañó a su esposo. Respuesta de la OP, ahí está, siempre regresan al mismo chisme porque es lo único que les da placer, imaginarse que yo, engañé, para sentirse moralmente superiores. No tienen pruebas, no tienen contexto, solo ganas de condenar, y aún así hablan como si fueran jueces. Yo no convertí nada en teoría, yo conecté hechos que otros ignoran porque les da miedo pensar por sí mismos. Alberto está usando la narrativa más fácil para destruirme, y ustedes la repiten como loros porque así no tienen que cuestionar el poder ni la crueldad con la que él está operando. Actualización 3. Han pasado 5 años desde la última actualización y, aunque la gente cree que el tiempo cura, en realidad el tiempo solo solidifica las versiones que más convienen. Alberto siguió con su vida como si yo fuera un mal capítulo que se puede arrancar de un álbum, y lo peor es que le salió bien. Se casó con la dermatóloga y tuvieron una hija tan pálida que casi parece transparente en fotos, como si el universo hubiera decidido darle exactamente el trofeo que él quería. En el club la presentaron como la familia reconstruida, y todos aplaudieron porque a la gente le encanta una narrativa limpia. A mí me dejaron como el mito incómodo que se menciona en voz baja para asustar a otras mujeres. Mis gemelos crecieron lejos de ese mundo, y lo que más irónico me parece es que terminaron siendo todo lo que ese mundo consume sin admitirlo. Los niños resultaron tener un talento increíble para el baile, una coordinación y un carisma que no se aprende en clases de etiqueta. Yo siempre supe que eso venía de un ritmo que ya estaba presente desde antes, porque Bruno, el jardinero, solía poner música fuerte mientras trabajaba cerca de mí cuando yo estaba embarazada. La gente se burla, pero yo vi cómo los bebés se movían más cuando había música en la casa, como si el sonido los moldeara. Para mí eso siempre fue lógico, si el calor influye, la música también. Pero claro, cuando el resultado es exitoso, nadie se ríe, todos aplauden. El giro más cruel y perfecto fue que los gemelos se volvieron la imagen oficial de una marca de chocolate de lujo. Una marca enorme, elegante,
de esas que se venden como exclusivas y que la gente del club compra para sentirse sofisticada. Los niños empezaron a ganar millones, a salir en campañas, a ser invitados a eventos donde antes nos habrían mirado por encima del hombro. De pronto, el color que usaron para humillarme se convirtió en el argumento de marketing que más dinero producía. Los mismos que me rechazaron ahora celebraban a mis hijos como símbolo de modernidad, y a mí eso me daba una mezcla de orgullo y asco. Orgullo porque son mis hijos, asco porque el mundo es hipócrita hasta la médula. Yo, mientras tanto, terminé viviendo en una pequeña cabaña, lejos, donde nadie me vea demasiado. No fue una elección romántica, fue una consecuencia práctica de haber sido expulsada socialmente sin que nadie lo diga así. Prohibí la entrada de cualquier objeto de color oscuro, no por racismo ni nada de esas acusaciones fáciles, sino porque el color oscuro me recuerda el inicio de todo y yo necesitaba control, aunque fuera en cosas pequeñas. Pinté las paredes claras, compré telas claras, incluso cambié platos porque un plato oscuro me ponía nerviosa. La mancha azul en mi frente siguió ahí, como un recordatorio diario, y yo empecé a creer que no era solo una mancha, era un marcador, una forma de rastreo satelital. La gente se ríe, pero yo he sentido miradas incluso cuando estoy sola, y eso no es imaginación, es intuición. He pasado años intentando limpiar la mancha con borradores de escuela, porque el borrador quita grafito y mi mancha se siente como una marca, como si estuviera pintada desde adentro. Al inicio me dolía, luego se volvió rutina, como cepillarse los dientes, algo que hago porque me calma. A veces me miro al espejo y me convenzo de que está más tenue, y eso me da esperanza, aunque luego vuelva a verse igual. La cabaña se llenó de pequeñas estrategias para sobrevivir a mí misma, filtros, cintas, sombreros, cosas para no ver la marca tanto. Es extraño vivir así, pero es menos extraño que vivir en un mundo donde tu propio esposo usó tu desesperación como arma. Yo aprendí a ser mi propia defensa, aunque mi defensa a veces sea absurda. Alberto, con el tiempo, dejó de ser el hombre triunfante y se volvió el hombre que se agota de sostener una mentira. Su constructora quebró, porque la gente cree que el estatus es invencible, pero el dinero no se sostiene con sonrisas. Un día apareció, o mejor dicho, intentó aparecer, pidiéndome ayuda económica, como si yo fuera un recurso que se guarda en un cajón para emergencias. Me habló con un tono que pretendía ser humilde, pero yo lo conozco, y su humildad siempre tiene cálculo. Dijo que era por la familia, como si él no hubiera destruido esa palabra 5 años atrás. Yo lo miré y sentí una calma fría, porque por primera vez yo tenía algo que él quería. Le dije que no podía ayudarlo, no por venganza, sino porque mis cuentas bancarias solo aceptan depósitos de personas que entiendan cómo funciona la fotosíntesis humana. Él se quedó sin entender, como siempre que alguien le habla en un idioma que no es el suyo. Yo sé que suena absurdo, pero a mí me parecía la forma más clara de decirle que él no califica para entrar a mi mundo. Él quiso discutir, quiso hacerse el racional, pero estaba derrotado y se le notaba en los hombros. Se fue con esa rabia contenida que antes me intimidaba, pero ya no, porque su rabia ya no tiene poder sobre mí. Y aún así, me dejó una sombra, porque ver a alguien que te destruyó pidiéndote ayuda te revuelve cosas. Mis gemelos, ahora adolescentes, viven en una burbuja de fama y dinero, y lo más doloroso es que no me hablan como antes. No es que me odien, es que están cansados de mí, de mis intentos de controlar lo que no se puede controlar. Dicen que cada vez que se quedan dormidos yo trato de ponerles talco en la cara, como si pudiera devolverles algo que nunca debió ser problema. Dicen que los asfixio con mis teorías, que me obsesiono con detalles que ya no importan. Yo les digo que es por seguridad, que hay cosas que el mundo no entiende, que el brillo de la fama atrae cosas igual que aquel verde atrajo patos. Ellos se ríen, pero esa risa ya no es infantil, es distancia. A veces los veo en televisión, bailando, sonriendo, siendo adorados por gente que no sabe nada de nuestra historia. Me da orgullo verlos triunfar, pero también me da una punzada porque siento que me reemplazaron como persona en su vida, como si yo fuera un error que ellos también quieren corregir. La dermatóloga, convertida en esposa oficial, posa como madrastra moderna, y la sociedad la aplaude porque encaja en la narrativa. Alberto se muestra como padre, rehabilitado, aunque en el fondo sea el mismo hombre que abandonó a una mujer en una sala de parto. Yo miro todo eso desde mi cabaña blanca, y siento que el mundo me robó el derecho de contar mi versión sin que la conviertan en chiste. Y sin embargo, a pesar de todo, sigo convencida de que yo no fui la malvada aquí. Yo tomé decisiones basadas en lo que entendía, en lo que sentía, en lo que veía, y el resto decidió tratarme como monstruo porque era más fácil. Alberto eligió el camino más cruel, destruirme públicamente para salvar su nombre. La gente eligió reírse porque la risa los hace sentir seguros. Mis hijos eligieron la distancia porque es lo más cómodo para alguien famoso. Y yo me quedé con mi marca azul, mis reglas claras, mis paredes blancas, y mi certeza de que el mundo simplemente no estaba listo para mi ciencia.
Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, 5 años después y sigues igual, prohibiendo colores, borrándote la frente con borradores y diciendo que tu ex no califica para tu mundo. No eres científica incomprendida, eres una mujer que se destruyó sola y arrastró a sus hijos a su delirio. Respuesta de la OP, ¿qué obsesión tienen con llamarle delirio a todo lo que no cabe en su mente chiquita? Yo no me destruí sola, a mí me destruyeron con jueces, con rumores y con una campaña que ustedes mismos alimentaron cuando se burlaron en vez de ver la crueldad real. Si yo pongo reglas en mi casa es porque es el único lugar donde nadie me puede expulsar con una sonrisa. Mis hijos están vivos, exitosos, y eso les duele, porque preferirían verme como tragedia completa para cerrar su cuento. Usuario anónimo 2 dice, tus hijos no te hablan porque eres peligrosa, punto. No por Alberto, no por la sociedad, por ti. Les quieres poner talco en la cara mientras duermen, les inventas conspiraciones de chocolate y satélites, y todavía te pintas como víctima heroica. Da miedo. Respuesta de la OP, da miedo, sí, pero no por lo que tú dices, sino por lo fácil que ustedes convierten a una madre en monstruo para sentirse moralmente limpios. Mis hijos no me hablan porque el mundo les enseñó que yo soy vergüenza, igual que le enseñó a Alberto que podía abandonarme y aún así ser aplaudido. Ellos viven rodeados de gente que les dice qué pensar, igual que tú, y yo no voy a competir con la comodidad de una mentira bonita. Si algún día quieren entender, aquí estoy, pero no voy a arrodillarme ante sus insultos para que te sientas valiente escribiendo desde el anonimato.